Bueno, vamos a hacer un pequeño videito con las telas, las diferencias de las telas. Como verán acá, yo tengo esto que es como para ayudarnos más a entenderlo. Existen las telas planas y las telas de punto. Son dos grupos bien importantes. ¿Y en qué se diferencian? Las telas planas, como vemos acá, es como un urdimbre, un telar. Muchos verán que en los telares hay hilos que tensan de arriba hacia abajo y los que van recorriendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces las telas planas van a ser estas que trabajan en una urdimbre. La forma que se esté tejiendo va a ser lo que va a determinar el tejido y lo que nosotros vemos. Por ejemplo, las gabardinas que vemos que tienen una trama diagonal es porque acá en vez de pasar uno y otro, uno sí y uno no, estarían pasando dos sí y uno no y se van intercalando, pero son telas planas. Después el otro gran grupo es la tela de punto. ¿Qué significa? Los que saben tejer más o menos, que se teje a dos agujas, nosotros vamos armando como una especie de lazadas y cadenitas. Entonces en todo el recorrido y en cada vuelta se va generando este rulito de tela, rulito de fibra sería o de lana cuando tejemos, que es lo que hace que la tela por naturaleza tenga un poquito de estiramiento. Entonces, sabiendo estos dos grandes grupos, después nos venimos a encontrar con el famoso elastano. El elastano es lo que genera la elongación de las telas o el estiramiento de las telas. Entonces, como ejemplo, vamos a ir viendo así. De telas bien planas, vamos a tener el broderí. Ven que cuando nosotros extendemos de un lado o extendemos del otro, no se estira. Entonces, si yo tiro en diagonal, sí se estira, pero esto va a ser el bies de la tela, mi diagonal. Yo cuando quiera saber si una tela tiene elongación o no, lo que tengo que buscar es el orillo de la tela y estirar así en forma horizontal. Si esta tela, ven esto, tiene un poquito de elongación, es decir, que un poquito de elastano tiene o de lycra tiene, como le decimos habitualmente. Entonces, las telas planas no se estiran ni para arriba ni para los costados. Ven, el broderí, el paño, ni para arriba ni para los costados. Si yo lo agarro en diagonal, siempre va a tener una pequeña estiración. Ven, esta es una batista, no se estira ni para arriba ni para los costados. Si yo lo estiro en diagonal, va a tener esa pequeña elongación que es donde generamos el bies de la tela. Acá tenemos otro ejemplo que es como un satén o un raso. Ven, yo acá tengo el orillo. Ahí no se estira nada. En el sentido del orillo tampoco. Entonces es una tela bien plana. Después, otros ejemplos que tenemos de telas planas son los acroceles, son los brin, pero siempre cuando interviene en el medio el elastano es donde se generan las telas planas con lycra o con elongación que le llamaríamos. Entonces en estas telas planas, al ponerle en el medio un elastano es donde nosotros tenemos un satén con lycra, ¿ven? O un raso con lycra. Ven que un poquito se estira. No significa que yo esta tela la voy a poder usar pegada al cuerpo y que me quede como una calza. Lo que va a significar es que se arrugue menos y que sea más cómodo en el uso, ¿sí? No significa que yo la pueda estirar, ¿ven? Si yo agarro el diagonal de estas, estira mucho más, obviamente. ¿Ven? Yo en el horizontal estiro un montón, en la diagonal también va a estirar. ¿Ven? Después nos aparece la famosa bengalina, que se estira muchísimo, ¿ven? Es una tela plana, pero se estira mucho al lado de otros tipos de telas planas. ¿Por qué? Porque tienen bastante elastano. Después tenemos algún lino que también suele tener un poquito, ¿ven que se estira muy poquito? Es para permitir la comodidad de la prenda, no para poder yo usarla estirada, porque la tela o esa prenda va a tener menos tiempo de vida útil. Después aparecen las telas de punto. La más común que conocemos son los jerseys de algodón, que son las remeras, el jogging, famoso rústico, ven que de un lado es rústico, de un lado es áspero,
y del otro lado. Yo cuando lo abro así, si miro detalladamente, voy a tener unas liñitas de forma verticales. Ahí es donde yo voy a ver las espiguitas como se ven en los tejidos que hacemos a 2 agujas. Y del otro lado, lo que sería el famoso que le llamamos Santa Clara. ¿Ven? Que no veo ninguna espiguita vertical. ¿Sí? Entonces estas serían de punto comunes, tanto el rústico como la frisa, que atrás son más suavecitas. El interlock, que este sí se estira un poco más. ¿Por qué se estira un poco más? Porque a la vez de ser una tela de punto, tiene el tejido del típico elástico, que haríamos un derecho y un revés en el tejido de punto. Por eso el interlock se estira mucho más, pero no significa que tuviera, por ejemplo, lycra. Después cuando empieza a entrar en juego lo que es el elastano en nuestra tela de punto, aparece el modal. ¿Ven? Ahí yo veo el tejido que va bajando, del lado del revés ya no se ve, ¿sí? Bueno, acá modal soft es este, ya es una tela de punto que empezó a entrar el elastano. Cuando en esta tela de punto pasa una fibra común y una fibra de elastano, una fibra común y una fibra de elastano, van a ser estas telas más comunes que tenemos. Cuando después la tela, y tienen un solo rebote, cuando después en la tela empieza a aparecer en todos los caminos, en todas las vueltas del hilado, el elastano es donde se transforma en una tela doble rebote, que sería una lycra. La lycra que usamos para hacer las mallas, las telas que usamos para hacer las calzas. ¿Ven? Se estira de un lado, se estira del otro. ¿Sí? Yo de un lado voy a encontrar las rayitas, como les venía diciendo, y del otro lado menos imperceptible, pero estaría. Y se estira de los dos lados. Estas lycras pueden ser lycras de algodón o lycras de poliéster. Siempre el nombre de la composición de tejido que tengan, del textil que tengan, del hilado que tengan, va a estar primero. Si yo digo algodón con lycra, va a ser más algodón que lycra. Ahí es donde tenemos las telas para hacer ropa interior. Mientras que si yo digo lycra de algodón, va a tener más lycra que algodón. Y ahí es donde tenemos las telas para hacer ropa deportiva, ¿sí? Para poder armar lo que son las calzas, los tops. Entonces, igual es muy grande el mundo de las telas, cada vez hay más cosas que tienen terminaciones. ¿Ven? Estas es como una terminación, tienen un lamé arriba, que también la hace, son todas por terminación. El mundo de los textiles es muy grande. Estas son lanillas, que son telas de punto, y que como vemos lo que se estira, podemos darnos cuenta que tiene parte de lycra acá. Tenemos el lurex, ven que también se estira. Hay lurex que no se estiran nada. A ver si tengo acá un pedacito, ven. Este lurex apenitas, mientras que este lurex se estira un montón. También el tema de las transparencias, ¿no es cierto? Son siempre lo que tenemos que evaluar. ¿Ven? Son telas que se estiran, pero es para hacerle una comodidad en el uso de la tela y no poder estirarla para no poder usarla. Acá ven, están los transfer, que este sería un transfer que no tiene lycra, ven que no se estira nada. Y después está el transfer que viene con lycra, ahí lo estoy soltando un poquito, ven, y se estira mucho más. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos distinguir nuestras telas? Con estas dos cosas, telas planas y telas de punto. Y ahí, tocando la tela, usando nuestro sentido, nos vamos a dar cuenta qué cantidad o qué tipo de tela va a ser, ¿sí? ¿Ven? Un paño elastizado. Acá tenemos el plush. ¿Ven? Estos acabados son en telas que se hacen luego de hacer el textil. ¿Sí? ¿Ven? Los paños que no se estiran nada.
Hay paños de punto y hay paños como los que les mostré antes, rojo. El paño de punto tiene apenas esta elongación, ¿ven? Y el paño común, el paño antiguo, es como si fueran un apelmazamiento de fibras, como el paño Lenzi, que lo que, digamos, se pegan todas las fibras, mientras que el paño de punto es un textil, es un tejido. ¿Ven? Bueno, si tienen alguna duda más, espero las preguntas.